Génesis 3, del 8 al 11. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto que te ordené que no comieras? El mensaje de hoy se llama ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y vemos aquí que dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. A ver, este texto, el contexto está en Génesis 3, que es el hombre y la mujer pecan. Recordemos que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen y semejanza, los hizo buenos, los hizo perfectos. Dijo Dios cuando los creó y vio Dios que era bueno. Ya, cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía maldad, no tenía pecado. Dios todas las cosas las hace buenas. Entonces, era normal que en la tardecita, como vemos aquí que dice el texto, cuando soplaba la brisa de la tarde, ahora mismo está soplando una brisa deliciosa, llovió el mediodía y el clima se puso muy chévere. A esta hora que está soplando la brisa, Dios está hablándonos. Viene aquí a hablar con nosotros, ¿cierto? Porque es la costumbre, los sábados a la tarde, Dios habla con nosotros. Y era la costumbre de que Adán hablara con Dios porque tenía una relación íntima con Dios, y igualmente Eva. Ellos hablaban con Dios cara a cara. Dios les ponía trabajo y por ejemplo, le puso que a los animales les colocara nombres y cosas así. Y Dios le dijo que comieran de todas las cosas que había creado él, de todos los árboles que había y frutos y semillas que había en el huerto del Edén. Pero miren qué dice aquí, que cuando el hombre y su mujer oyeron que Dios estaba en el jardín, se escondieron. Entonces, ¿por qué se escondieron? Vamos a ver qué pasó. Y nos devolvemos en Génesis 3 desde el 1 y leen conmigo y dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ojo con la pregunta: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? Y aquí vemos cómo el enemigo les plantea una pregunta venenosa, llena de mentiras y de engaño a la mujer. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. En ningún momento Dios había dicho eso, solo le dijo de un árbol. Y mire que aquí enseguida responde la mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no debes comerlo siquiera tocarlo. Si lo haces, morirás. Mira cómo aquí el enemigo viene y les plantea una idea a esta mujer que en este momento no tenía pecado, aún el pecado no había entrado a su corazón. Y la trata de engañar, diciéndole que Dios había dicho una mentira. Muchas veces tus padres de pronto te dan un consejo y te dicen: mijo, no hagas esto. O cuando estábamos pequeñitos: niño, no te montes ahí que te vas a caer. Miren que nos decían: no te montes ahí que te vas a caer. Y nosotros no hacíamos caso. Mi papá sí molesta, sí pone reglas, todo es regla y no sé qué. Pero mira que decía que te vas a caer. Y era preciso. Nosotros nos montábamos donde nos estaban diciendo que no nos montáramos y nos caíamos. Era lo preciso. Ya.
Yo era el primero de eso, yo vivía en el suelo. Entonces, el enemigo viene y te dice que esto no es tan malo. Es que si ahora eres cristiano, eso es un poco de reglas y cosas ahí, uno no puede hacer nada y uno no es libre y todo es malo y no sé qué. Y te metes la idea de que de pronto estar en la iglesia y buscar a Dios es para que te vuelvas, no sé, como un esclavo de un poco de reglas ahí y no puedes tener libertad y no puedes hacer ahora nada. Pero miren aquí que el Señor les dijo a ellos, no comas del árbol, ni siquiera lo toques, si lo haces morirán. Dios les dio toda la libertad y habían, me imagino que miles de frutos deliciosos. Estaba el palo de guanábana, estaba el palo de guayaba, estaba el palo de mango, de níspero, no sé, de la fruta que a ti te gusta, árboles de fresa, de mora, la mata de patilla. Había de todas frutas deliciosas y jugosas. Adán, si quería, se hacía un mango biche con limón y sal, bien delicioso. Se lo comía ahí con Eva y estaban ellos felices. Me imagino que la temperatura en el Edén era así, tipo Medellín, que le dicen que es el paraíso. No sé si han ido a Medellín o a Pereira, el eje cafetero, la temperatura es muy rica. Ni es muy caliente ni es muy frío. Ellos estaban plácidamente en el jardín del Edén, pero ellos decidieron creerle más a una mentira de un ser maligno y no a Dios, que era bueno y que les había dado tantas cosas. Y miren lo que pasó. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y aquí está una cosa que era cierta, pero que también lleva mentira. Porque ellos conocieron el mal, pero el bien se les empezó a olvidar. Y se les olvidó, y la serpiente dice, no morirán, o sea, cómetela, bien. No sé, ves, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tu mamá. Están viejos. Ellos se les olvidó que fueron jóvenes. Ves a tal lugar, que no te va a pasar nada. Ves allá y de pronto vas a X lugar o X fiesta y se forma una pelea y alguien saca un arma y ¡pum! Te dan a ti por estar ahí, cuando tus padres te dijeron que no. Eso nos dice esos pensamientos nos vienen muchas veces a nuestra mente cuando de pronto nos dicen que no hagamos algo. Viene algo y nos dice, no morirás, no te pasará nada. Eso no es nada. Mira cómo dice aquí, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos. Le está diciendo que Dios era un egoísta, que no quería compartir el conocimiento del bien y el mal con ellos. Y aquí es donde entra el pecado, jóvenes. Y dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Así es el pecado. Nos parece dulce, delicioso, nos parece muy atractivo, nos parece algo rico que no hace daño. Y lo deseamos. Y entra por los ojos muchas veces el pecado. Queremos algo. Yo me acuerdo que cuando tengo problemas de estómago y no puedo comer ciertas cosas, lógicamente, es cuando a mi mente viene el deseo de comer, imagínense, arroz chino, una cosa tan pesada. Ya, así más o menos es el pecado. Cuando vienen estas cosas a nuestra mente o cuando vemos algo y lo deseamos y nos parece delicioso, nos parece chévere. Y como la serpiente le había dicho que ibas a tener conocimiento del bien y el mal y no ibas a morir, la mujer empezó a ver la fruta desde otra perspectiva. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Adán estaba ahí con ella comiéndose el cuento. Adán había escuchado el mandato de Dios y no dijo nada, no le dijo a la serpiente, hey serpiente, aléjate de mi esposa que estás diciéndole una mentira. No, él quedó ahí como, perdone la expresión, como un bobo ahí, viendo cómo la serpiente engañaba a la mujer y no hizo nada. Muchas veces somos así, vemos cómo alguien está engañando a una persona y no decimos nada, nos comemos todo el cuento. Y
aquí viene cómo el pecado empezó enseguida en ellos a manifestarse. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y vemos aquí en el 11 que dice que desde el 10, el hombre contestó cuando Dios le preguntó dónde estás. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol del fruto? Y así fue. Ya Adán ya no era el mismo. Adán, su naturaleza cambió a lo que comió del fruto. Cambió la naturaleza de la mujer. Inmediatamente ellos ya no fueron el mismo. El pecado hace que nos escondamos. El pecado hace que huyamos de la presencia de Dios. Porque en nosotros es depositada la conciencia. En nosotros está la conciencia. Y eso, enseguida Adán supo que había hecho algo malo. Y lo que sintió fue temor. Y huyó, corrió. Y vemos aquí que los hombres se alejan de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Vamos a leer Romanos 3. Estos textos, este de Génesis 3 y este también que voy a leerles de Romanos, ya los he dicho anteriormente. Y cuando Dios nos está hablando constantemente de algo es porque nosotros es para que atendamos, para que estemos pendientes. Dios nos quiere decir algo. Y de pronto Dios quiere mostrarnos nuestra condición para que nosotros entendamos nuestra necesidad urgente de Jesús. Miren qué dice acá la palabra de Dios. Como dice las Escrituras, grábense este texto, jóvenes, si pueden. Grábenselo en sus mentes y en sus corazones. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni a uno. El pecado hace que nosotros no busquemos a Dios. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra condición caída no es igual a la condición de Dios. Dios es un Dios santo y puro y en Él no hay maldad. Nuestro pecado repele a Dios. Nuestro pecado hace que nos alejamos de Dios. Y entre más pecamos, más nos alejamos. Yo he visto la naturaleza del pecado en mi vida mucho, pero ahora que soy padre, y siempre tomo ejemplo a mi hija, porque es un ser que la he visto crecer desde que está en el vientre de su madre dando patadas, desde las ecografías, desde que nació. Precisamente yo fui el primero que la vi cuando nació porque la llevaron a UCI, la mamá no pudo verla. Yo fui el primero que la vio y fue el primero que tuve contacto con ella. Ella cuando recién nació me agarró el dedito y todo. Y bueno, es una cosa muy hermosa. Los que somos padres saben de qué hablan. Recuerden que este mes es el mes del padre, así que acuérdense de sus papás. Ok. Entonces yo veo en ella cómo el pecado se muestra, cómo el pecado actúa en nosotros desde temprana edad. Cuando hace algo malo, viene y se esconde. Cuando hace algo malo, ¿dónde está Leslie? Se oculta inmediatamente. Y yo sé que ustedes saben que es así, porque como les decía, Dios ha depositado en nosotros la conciencia. Nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal, nosotros lo sabemos. Y somos responsables por nuestros actos y por nuestros pecados. Nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de nuestros pecados. Entonces miren lo que pasa. Vamos a devolvernos a Génesis 3. Y miren lo que pasa aquí. Cuando Dios le preguntó, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Miren lo que contesta el hombre. Y aquí va la responsabilidad. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. La mujer que tú me diste fue la que me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho?
La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Vean las respuestas de nuestra caída. Vean las respuestas tontas. Primero, se escondieron cuando pecaron y sintieron que Dios estaba cerca. Sintieron vergüenza y quisieron tapar su desnudez con unas hojas. Luego, Dios los enfrenta. Dios es quien los busca. Le dice, ¿dónde estás? Y Dios siempre es el que busca. Dios siempre es el que llama. Y les pregunta, ¿acaso no sabía Dios que ellos habían caído? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿No sabía que iban a caer? Pero Dios te da la oportunidad de que tú confieses tu pecado y te pregunta, ¿qué hiciste? Dios te da la oportunidad de que tú confieses tu maldad. El hombre no salió corriendo a decirle a Dios, Dios, ¿qué he hecho? He pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Te he fallado, Señor. El hombre no dijo eso. No, el hombre huyó. El hombre se fue corriendo. Y cuando Dios lo encara, miren lo que dice. La mujer que tú me diste, le está diciendo a Dios, tú tienes la culpa de que yo haya comido de esa fruta, porque tú me diste esa mujer. Y yo me la comí porque ella me la dio. O sea que Dios primeramente tuvo la culpa de su caída y luego la mujer. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Yo en verdad fui engañado. No aceptó de que prefirió creer la mentira que la serpiente le estaba diciendo a la verdad de Dios. No aceptó que prefirió el pecado antes que a Dios, que le está dando todo lo bueno. Jóvenes, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Todos somos responsables. Vamos a leer Levítico 5:17. No le puedes echar las culpas a nadie de lo malo que hayas hecho. Tú eres responsable de lo que hiciste, joven, y de lo que hagas. Miren cómo dice acá en Levítico. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Todo pecado requiere un castigo. Dios tiene una ley moral en la cual Él nos muestra su santidad, en la cual esa ley nos muestra a nosotros también nuestro pecado. Ya, cuando dice no matarás y tú matas, estás cometiendo una infracción a la ley moral de Dios que dijo que no mataras. Ahora, si por cada pecado somos nosotros responsables. Ahora, no es que yo no sabía que matar era malo. Para ahí, Dios te ha puesto una conciencia. La conciencia está ahí. La conciencia te dice que estás mal. Tú te sientes mal cuando haces algo malo. Y por eso te escondes y por eso te ocultas. A veces venimos y nos escondemos en ponernos bravos cuando cuando hacemos algo malo. Yo muchas veces lo he hecho. He cometido ese descaro que le hago un mal a una persona. Y de pronto digo que, ay, yo no sabía que eso te iba a afectar. Y después vengo yo y me pongo bravo. A veces nos escondemos así. Todo pecado tiene su consecuencia y nosotros somos responsables de los pecados. Dios puso una conciencia en nosotros. Ahora nosotros conocemos la ley de Dios un poco, pero mi hija no conoce la ley de Dios y es una niña pequeña y ella sabe cuando hace algo malo y se esconde y se oculta y no quiere mostrar y no me busca decir, por ejemplo, que me dañó los cauchitos de los audífonos, un ejemplo, que una vez me los dañó y se ocultó y hasta esconde la evidencia del daño que ha hecho. Vamos a leer Mateo 12 para completar la idea. (36) Les digo lo siguiente, el día del juicio
tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Va a llegar un juicio, jóvenes. Toda la tierra, todo ser viviente va a tener un juicio. Vamos a estar delante de Dios y se van a abrir los libros. Todo lo que has hecho, bueno o malo, está escrito en un libro. Y te vas a presentar delante de Dios. Y Dios va a presentarse como un juez. Y ya otras veces les he hablado de que Dios es un juez justo y bueno. Y que tú no vas a poder pagar por ninguno de tus crímenes y no vas a tener con qué pagar. Que la única forma de que tus crímenes sean redimidos es por medio de Jesucristo, es por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, que es cargar con el pecado, es cargar con nuestra maldad. Y Dios, cuando el hombre pecó, cuando él le falló, cuando el hombre se alejó de Dios, es Dios quien lo buscó. Dios es el que nos busca. Dios es el que nos pregunta, después de esto hubo un juicio. Y le dijo Dios al hombre que iba a trabajar con el sudor de su frente, a la mujer le dijo que los dolores de parto iban a ser más fuertes, la tierra fue maldecida. Y hoy sufrimos las consecuencias, jóvenes, del pecado. Cada uno de nosotros lo sabemos. El pecado no nos deja nada. Los placeres que produce el pecado son momentáneos. En el momentico es rico, pero después viene la amargura, después viene el vacío, después viene el sinsabor. Pero Dios, que supo en su omnisciencia de que el hombre había fallado, miren que lo buscó. Fue a caminar ahí en el jardín del Edén, en la tarde fresca, y lo buscó. ¿Dónde estás? Hoy Dios te está llamando, joven. ¿Dónde estás? ¿Estás oculto tras qué? No podemos nosotros cubrir nuestra vergüenza, como lo hizo Adán y Eva con hojitas. No podemos cubrirlos con actos de bondad, entre paréntesis. Ahorita dije que no hay nadie bueno. De pronto tú dices, ¿cómo que no hay nadie bueno? Hay muchas personas buenas, hay gente que hace mucha caridad. Yo conozco personas que no son cristianas y son muy buenas. Yo conozco personas cristianas que hacen mucha caridad, que ayudan mucho a los pobres. Somos buenos en nuestros términos, pero en los términos de Dios, una persona buena es una persona que hace lo bueno, la ley de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero que inmediatamente también hace el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y muchas veces las personas que hacen caridad lo hacen es para recibir un aplauso, para recibir de pronto de que sea famoso por ser bueno. Lo hacen con una doble intención. A veces es muy mínima, pero siempre hay una doble intención de nuestros actos buenos. Lo hacemos porque nos conviene, pero no lo hacemos porque queramos en verdad 100% agradar a Dios. Y Dios entonces es el que nos busca. Vamos a leer Mateo 18, desde el 10. Y voy a leerles la parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Jóvenes, el Hijo del Hombre es Jesús. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos perdimos, nos huimos. Somos unos fugitivos de la presencia de Dios. Y Jesús vino a salvarnos, a nosotros los perdidos. Él vino por los que estaban enfermos. El que está sano no necesita nada, pero todos nosotros tenemos la enfermedad del pecado. Y Jesús vino por nosotros. Este es el gran amor de Dios. Y dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a las descarriadas? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda
uno de estos pequeños jóvenes. No es la voluntad de Dios que ustedes se pierdan. Hoy Dios te llamó, hoy Dios te buscó, hoy Dios te puso en tu corazón de que te conectaras en esta reunión. De pronto somos pocos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, jóvenes. Recuerden cuando les he dicho entrar por la puerta estrecha. Muy pocos entran por la puerta estrecha porque amplia y espaciosa es la puerta a la perdición. Hoy Dios te está llamando, hoy Dios te buscó. Tú sabes que has pecado, tú sabes que le has fallado a Dios, tú sabes que tú eres un fugitivo y huyes de la presencia de Dios, pero hoy Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, joven? Y vamos a leer otro texto en Mateo 4:17. Y miren, Jesús vino aquí a la tierra a salvarnos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Dios el que se acerca a nosotros. Dios, como dice Harold siempre, Dios es perfecto, Dios no necesita de nosotros. Él si quería, nos hubiese dejado nuestro pecado y todo el mundo para el infierno a perderse. Y listo. Pero no lo quiso así. Él está mostrando su gracia. Él está mostrando su amor en que envió a su Hijo amado, el cual vino y se humilló, el cual vino y nació en un pesebre humilde, donde comían los animales, que vivió en humildad, que sufrió descargo, que sufrió desprecio, que su propio pueblo lo despreciaba. Y Él vino aquí y Él te dice, oye, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, joven. Hoy el reino de los cielos está aquí para ti. Puedes hoy escuchar la voz del Señor y decirle, Señor, heme aquí. Puedes abrir tu corazón, que el Espíritu Santo hoy abra tus ojos y tus oídos y puedas ver la luz de Cristo, porque estás perdido sin Él, porque sin Él estamos perdidos, sin Él no nos queda más que una horrenda expectación de juicio. No nos queda. ¿Cómo te vas a presentar el día de tu muerte, cuando mueras allá en el juicio de Dios? ¿Cómo te vas a presentar ante Dios? ¿Con qué te vas a presentar? ¿Cuál es tu acto de bondad que hiciste? ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Con qué te presentas? No tienes nada, no tienes nada que ofrecer. No hay nada, jóvenes, que podamos dar. Solo podemos tener fe en Jesús. Solo podemos entregarles nuestro corazón a Jesús. Solo podemos hacer eso para obtener una salvación, para restaurar la relación que se perdió cuando Eva y Adán comieron del fruto. Cuando ellos murieron espiritualmente. Porque ustedes vieron que ellos no se murieron enseguida, pero en ellos su espíritu murió. Se cortó la relación con Dios, joven. Se cortó la comunión, la intimidad con Dios. Y no les queda más que huir. Deja de huir. Deja de huir. Acércate hoy porque Él ya se acercó a ti. Acércate hoy al trono de la gracia para que adquieras el oportuno socorro. Para que Dios haga una transformación en tu vida, para que Dios cree una nueva criatura en ti, que lo ame, que lo desee y que restaure la relación. Por último, quiero leerte Isaías 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está Dios mostrando desde tu misericordia, su misericordia. Aquí está Dios diciéndote que Él es amplio en perdonar. En la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús hay perdón, hay vida eterna. Él es la fuente de agua viva que puede saciar tu corazón, que puede saciar tu alma. Yo te invito, joven, que ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos. Yo te invito ahí donde estás, puedas tomar un momento y reflexionar en esto que has escuchado. Puedas cerrar tus ojos. Dios te dice, ¿dónde estás? No huyas. Él te está llamando. Él nos llama.
No digas el día del juicio, Dios, a mí nadie me dijo. No puedes decirlo. Él te llama hoy, joven. Él te ha llamado todos estos sábados y te va a llamar los sábados siguientes, los domingos, en todo tiempo. Todos los días Dios nos está llamando. No huyas más del Señor. Ven, arrepiéntete, porque Él es amplio en perdonar, Él es misericordioso. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por huir de Él. Pídele perdón a Dios porque no lo amas. Pídele perdón a Dios por tus pecados, por los malos pensamientos de nuestros corazones, por las fornicaciones de nuestro corazón, por los odios. Cuando odias a alguien, dice la palabra de Dios, es como si lo mataras. Por la mentira. Pídele perdón a Dios. Lo que el Espíritu Santo ahora te está poniendo, mostrándote en tu conciencia qué es en lo que estás mal, joven. Pídele perdón a Dios y acepta. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, Señor Jesús. Hazme libre de toda adicción en mi vida. Hazme libre, Señor Jesús. Transforma mi vida, Señor Jesús. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Haz tu obra en mí, Señor Jesús. Dame de beber del río de tu espíritu. Dame de beber y cambia mi vida, Señor. Solo Cristo, solo Jesús puede, joven, hacerte libre. Solo Jesús puede reconciliar esa relación que se rompió en el jardín del Edén. Por un hombre entró el pecado y la muerte, y por un hombre, Jesucristo, entró la vida y la salvación. Él quitó el velo que estaba en el templo, en el cual solo un hombre podía acercarse a la presencia de Dios. Él lo quitó, Él lo arrancó en su cuerpo herido ahí en la cruz, para que hoy todos podamos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo y podamos restaurar la relación que se perdió. Yo te invito, joven, que tomes la decisión tú en tu corazón. Si Dios te está ahora hablando a tu corazón, a tu vida, hazlo, joven. Entrégale tu vida al Señor.